Ángeles. Por cierto, Caroline, ¿de qué vamos a hablar ahora? Pues vamos a hablar de lo que os he propuesto al principio, de la Santa de Calcuta, de la Madre Teresa. El libro que tienes ahí, ya en la mesa, pues es un libro en el que se recogen, como hemos dicho al principio, cartas que la Santa, bueno, todavía no Santa, pero que pronto lo será seguramente, dirigió a sus confesores, a sus confidentes, ¿no? En la que se desvela la verdad como una auténtica mística. La faceta humana, ¿no?, tan fuerte que ha tenido en su vida con los pobres, pues encubrió mucho realmente lo que ella llevaba por dentro, ¿no?, que era una unión con Dios tremenda, muy mística y muy fuerte. De este libro se ha destacado mucho La Noche Oscura, pero el postulador de la causa de canonización de la Santa dice que ya antes de optar por la vida religiosa, con su confesor hablaba del deseo del martirio, o sea que ya... Tremenda. ¿Tú la has hecho, la has canonizado antes que la propia Iglesia? Ya te veo, ¿eh? Para mí ya es santa. Muy bien, Carolina, muchas gracias. Tenemos con nosotros entonces a alguien que conoce muy bien el asunto y conoce muy bien a la Madre Teresa de Calcuta. Él es José María Calderón. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Estoy estupendamente. Además, eres capellán, ¿cómo eres? Capellán de las Misioneras de la Caridad en Madrid. Exactamente. O sea que esto es un hombre de vanguardia en el asunto de hablar de la Madre Teresa. Bueno, no sé si de vanguardia, sé algo. Bueno, pero hay una cosa que yo leo de la Madre Teresa que dice: si alguna vez llego a ser santa, seguramente seré una santa de la oscuridad. Estaré continuamente ausente del cielo para encender la luz de aquellos que en la tierra están en la oscuridad. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Qué pasa? ¿Que la Santa de Calcuta, como dice Carolina, lo pasó mal, humanamente hablando, sentimentalmente mal? Bueno, la Madre Teresa tuvo una experiencia de la oscuridad interior como no es conocido ningún otro místico, y eso le hizo descubrir el sufrimiento que lleva el sentirse apartado de Dios, el vivir sin Dios. Por eso cuando ella se define como a sí misma como santa de la oscuridad, lo que pretende decir es: le gustaría poder llevar algo de la luz de Jesús a aquellos, cuando ella estuviera en el cielo, cuando ella desde el cielo viera a alguien sufrir viendo que Dios, o sintiendo que Dios no la amaba, no le ama, no le tiene en su corazón. Que es curioso porque mucha gente que la conoció y muchos de los sacerdotes que estuvieron con ella como directores espirituales decían que irradiaba ella una luz, o sea, que se sentían todos iluminados cuando precisamente ella habla como si fuera la Santa de la Oscuridad. Es que además es lo que le dijo Dios, por eso se titula el libro Ven, sé mi luz. Eso es lo que Jesucristo le dijo en las primeras locuciones que ella recibió cuando el Señor le invitó a seguirle de una forma nueva, esa llamada dentro de la llamada, como lo definía la Madre Teresa. Le dijo: ven, sé mi luz. ¿Dónde? En los agujeros, decía, donde viven los niños más pobres de entre los pobres de la India, ¿no? Que no viven ni siquiera en casa, sino en los agujeros de los montes, ¿no? Ve allí, llévame allí y sé mi luz. Y eso es lo que le define todo su ministerio, todo lo que ella quiere, toda su vocación. Toda su vocación. Te voy a pasar una pregunta por carta, que esto es muy habitual en el programa, entonces no hace falta que la digas en voz alta la pregunta, pero sí que te la lees y la respondes. Vamos a recordar lo de San Manuel Bueno Mártir. ¿Os acordáis de la famosa novela de Unamuno? Que dicen que es el sacerdote que no tenía fe, pero por servicio a la comunidad que tenía delante, pues tenía que hacer como que tenía fe. ¿Cómo es esto? Bueno, yo creo que eso es un error tremendo, porque se ha dicho, y lo he oído yo en medios de comunicación, que la Beata Teresa de Calcuta era una mujer que hablaba de Dios sin ninguna fe. Y es terrible, porque eso es una falsedad enorme. Madre Teresa de Calcuta lo que demuestra es que, una vez que se conoce sus escritos sobre la noche oscura, lo que demuestra es que está profundísimamente enamorada del Señor, y que lo que le hace sufrir es no sentir nada, pero no duda en absoluto de la existencia de Dios. Es la prueba de la fe. Es una mujer, si algo destaca, si algo es absolutamente distinto a San Manuel Bueno y Mártir, es que es una mujer de profundísima fe. El dolor no solamente no la aparta de Dios, sino que le hace tener un verdadero deseo de Dios, de amor a Dios, de una sed enorme por estar junto al Señor. Para que luego no fiemos de los medios de comunicación, ¿eh? ¿Sabéis lo que decía Oscar Wilde a propósito de eso? Dice que los medios de comunicación son darwinistas y que solamente seleccionan aquello que siempre es lo más negativo, ¿no? Esos son los temas que van creciendo. Carolina, ¿más asuntos relacionados con Madre Teresa? Pues más asuntos relacionados con ella. Como dice nuestro invitado, es verdad, fue un alma inflamada del amor a Cristo, muy fuerte. Vamos a hablar un poquito de su biografía, de su vida. Nació en 1910 en Skopje, Macedonia, y
y con 8 años quedó huérfana de padre y entonces su familia pues pasó por estrecheces económicas, pero su madre la verdad es que le influyó muchísimo en su educación y en sus creencias. Con 18 años entró en el noviciado en las Hermanas de Loreto, en Dublín, y luego la mandaron a la India. En la India estuvo dedicándose a la enseñanza varios años hasta que fundó las Misioneras de la Caridad. Tenemos que decir que en el año 1979 recibió, como casi todo el mundo recordará, el Premio Nobel de la Paz. Y bueno, además, alrededor, todo lo que fundó ella tiene alrededor de 4.000 miembros en todo el mundo. Y hay 610 fundaciones también en todo el mundo y están en 123 países. Con lo cual la obra es completamente impresionante. Tenemos una fotografía antológica de Juan Pablo II con la Madre Teresa de Calcuta. La verdad es que imágenes de estas nos han llegado por todos lados, José María. O sea, imágenes que han cambiado a mucha gente. Se ha dicho una imagen, como se dice normalmente, vale más que 1000 palabras. Pero claro, ¿tú qué nos podrías decir, según los textos que has leído de la Madre Teresa, de estas cartas íntimas? Una frase que digas tan rotunda que a gente que nos está escuchando ahora mismo le puede echar un capote, ¿no? O una frase me cuesta muchísimo, pero algo así como cuando ella oye a Jesús decirle: ¿ves todos estos niños? Y le está mostrando multitud de niños sucios, harapientos, pobres de la India. Dice: ¿ves todos estos niños? No me aman. Y no me aman porque no me conocen. Haz que me conozcan. Y cuando uno va por el mundo y va descubriendo todos los que no le aman, porque no le conocen, a uno se le inflama el corazón de deseos de entregarles a Cristo. Y eso es lo que sintió Madre Teresa y eso es lo que vivió Madre Teresa. Has mencionado, y me permito yo el lujo de salir adelante, has mencionado al Papa Juan Pablo II. Y a mí me alegra mucho que hayáis sacado esa imagen, porque no hay nada más triste que contraponer a las dos imágenes, ¿verdad? Como Juan Pablo II representando a la Iglesia solemne y seria y formal y rígida, y por otro lado la Madre Teresa, la que se entrega a los pobres, la que sabe servir a los más pobres, la que es la carismática. Y es, con perdón, pues una estupidez, porque sí, lo has dicho muy bien. Realmente la Madre Teresa estaba tan profundamente unida a la Iglesia y desde el principio no quiso hacer nada que pudiera ofender, en absoluto nada que la Iglesia le pudiera mandar. Cuando ella recibió la llamada, dentro de la llamada en el año 46, se sometió con tanto sentido de obediencia a la autoridad del obispo de Calcuta, Monseñor Perrier. Se sometió absolutamente a él y dijo: si usted me manda olvidarme de lo que yo estoy oyendo a Dios, lo haré, porque usted es la Iglesia. Y Dios siempre habla a través de la Iglesia. Me alegra mucho que salga esa imagen. Porque no estaban deseando decirlo, además. No, es que ¿sabes lo que pasa? Es que el tema de los medios de comunicación es así, José María. O sea, si nos dicen, por ejemplo, que el Papa Juan Pablo II fue pues muy echado para adelante en los asuntos relacionados con la ayuda a los demás, a los más necesitados, y era muy conservador con los temas morales. Y de la Madre Teresa de Calcuta se decía que era muy parecida a Lady Di. Responde. Terrible. Pues terrible. Es que contraponer cosas, y yo no lo sé hacer. Yo quiero decir que son dos cosas. La Madre Teresa es una santa que está profundísimamente enamorada del Señor, y que cuando un periodista le dice: Madre Teresa, yo no haría lo que usted hace ni por todo el dinero del mundo, ella contesta: ni yo tampoco, en absoluto por el dinero no lo haría, lo hago por amor a Dios. Lo que ella hacía, lo hacía porque estaba enamorada del Señor. Y eso es lo que hay. Vamos con más preguntillas. Vamos con el tema de la oscuridad, que a mí me apetece en esta segunda pregunta que le hacemos a nuestro invitado por carta, ¿no? Vamos a hablar de la oscuridad. Mucha gente vive en una oscuridad de fe muy grande. Tanto a ti como a mí nos va a venir gente y nos dice: pues mire, tengo un problema muy gordo, yo no tengo fe, yo no creo en Dios, ojalá yo tuviera fe. Hay gente que te dice eso, dicen: ojalá yo tuviera fe. ¿Cómo se puede compartir oscuridad y santidad? Es algo complicado, ¿eh? Pero de todas formas, yo no no es igualable la gente que no dice no tener fe con la oscuridad de Madre Teresa. Claro. La oscuridad de Madre Teresa es un sentimiento que en una mentalidad como la mía, que soy pobre y pecador, no la comprendo muy bien, porque tiene una contradicción que es aparente, porque en ella se da, con lo cual no puede haber contradicción. Por un lado, un sentimiento de ausencia profundísimo de Dios. Dios la ha abandonado. Incluso hay momentos en los que siente que le rechaza. Y por otro lado, una sed y un deseo de estar con Dios que le lleva a decir: Señor, si mi sufrimiento por no sentir tu presencia salva un alma, quiero aceptarlo,
hasta la eternidad. ¿Y no te da la sensación de que hay gente cuando mueren sus familiares más allegados? Yo conozco el caso de una persona que me dijo, muere mi madre, muere mi padre, muere mi tía, y le dijo a Dios, basta ya de muertes. Como diciendo, uno se revela por dentro. Sí. Entonces, en esos casos, entra uno en esa fase de oscuridad grande, incluso no sientes a Dios próximo, le sientes... Bueno, pero enemigo, casi. eso es una experiencia de la Iglesia desde el principio, y el Concilio Vaticano II, cuando habla del ateísmo, dice que una de las causas más profundas del ateísmo es el contemplar el sufrimiento del hombre en la tierra, ¿no? Y Juan Pablo II también, cuando escribe su exhortación apostólica sobre la enfermedad, sobre el dolor, Salvificis Doloris, ahí también lo dice, que el dolor, el sufrimiento puede provocar un rechazo de Dios y un ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? En Madre Teresa, ese dolor, esa experiencia de dolorosa, tiene una doble consecuencia. Por un lado, unirse más a Dios, desear vivamente que Dios esté en su corazón, y por otro lado, comprender a los más pobres. Le sirve para comprender el sufrimiento de aquellos que están junto a ella. Te voy a poner en un brete más de medios de comunicación. Por ejemplo, se dice mucho, la Madre Teresa de Calcuta hizo pequeñas cositas, pero su solución no era salvar a todo el mundo de la pobreza en la tierra, ¿no? Como queriendo plantear casi que la política de la Madre Teresa era eso, mera política. ¿Cómo responderías a ese dato, a esa acusación que se hace? De hecho, se le ha atacado a la Madre Teresa en determinados momentos, decir, es que la Madre Teresa no enseñaba a pescar, sino que daba el pescado. Y es verdad, y la Madre Teresa lo reconocía y decía, pues es verdad, habrá quienes tengan que enseñarles a pescar, pero mientras que no saben, habrá que darles de algún pescado para que no se me mueran. Y me permites que te diga una anécdota impresionante. A la Madre Teresa le aparece una señora en la India, en la casa madre, le aparece una chica joven con un bebé en sus brazos y le dice, Madre Teresa, deme algo para mi niña. Y dice Madre Teresa, pero hija, es que lleva 4 días sin comer, pero ¿cómo está? ¿Y cómo es que no has ido a ningún sitio? Madre, he ido a varios sitios y en ningún sitio me han dado de comer. Me han dicho que soy joven, que me ponga a trabajar, que ya está bien de ser holgazana. Dice, no te preocupes, te doy. La Madre Teresa se fue a la cocina, recogió algo de comida, lo trajo, cogió al niño. El niño estaba muerto. El niño se había muerto por inanición. El niño se había muerto porque la madre no le había podido dar de comer. Todos le predecían, ponte a trabajar. Y en el ponte a trabajar se murió, porque no le dieron de comer. Madre Teresa no podía dar trabajo a todos los pobres, pero no dejaba de dar un pedazo de pan a quien se le acercara. Claro. Si eso no es lo que tenemos que hacer, pues que venga Dios y lo vea. Efectivamente. Vamos con más cosillas que tengas por ahí, Carolina. Sí, mira, Javier, tanto el postulador de su causa, que es el mismo autor del libro, como Canta la Mesa, coinciden en que la Madre Teresa lo que es un alma víctima, ¿no? Ella, su llamada a la pobreza, a cuidar a los más pobres, a los más enfermos, tiene una doble vertiente, porque ella comprendió, y eran palabras suyas, que no hay pobreza más grande que el no sentirse amado, ¿no? Entonces ella quiso en su vida vivir la pobreza al máximo, y no fue solo la pobreza a nivel físico, sino a nivel espiritual, y de ahí su noche oscura, el que se sintió completamente abandonada de la persona que más amaba, que era Cristo, ¿no? Entonces ese es el sentido que da Canta la Mesa a esa noche oscura de la Santa. Fue una aceptación en su vida de ser un poco eso, vivir esa pobreza, ese voto de no negarle absolutamente nada a Cristo, que hizo además extra en su vida. Gracias, Carolina. Me gustaría que no te marcharas sin hablarnos de alguna experiencia personal que hayas tenido tú en la Casa de las Misioneras de la Caridad en Madrid, porque al ser capellán es fuente de primera mano. ¿Cómo tratan las misioneras de la Caridad a las personas que están, muchas de ellas, a punto de morirse, que tienen una enfermedad terrible, por ejemplo, como el SIDA, y que, según el testimonio de algunos, dicen que han descubierto verdaderamente el amor gracias al cariño de las hermanas, ¿no? Cuéntanos algo personal tuyo. Pues hay algo impresionante en la Madre Teresa. Ella atiende a los pobres y se dedica a cuidarles, y cuando ve que uno va a agonizar, se encarga de que alguien esté a su lado. Un voluntario, una voluntaria, un trabajador, una persona que pasa, una de sus religiosas. Y uno dice, pero si ya se está muriendo, si es que ya no hay nada que hacer. Dice, que no se muera solo, que se muera con la conciencia de que hay alguien que le acompaña, aunque él no lo sienta, aunque él no lo perciba, que hay alguien que está ahí. Y si hace un respiro, si hace o dice una palabra en bajito,
que sepa que hay alguien que le escucha. Y eso siempre ocurre en la casa, por ejemplo, de las misioneras. Se intenta. Por ejemplo, eso en Casa Madre, que en Calcuta, donde hay la casa de los moribundos, ocurre siempre que se puede. Hay veces que uno se muere y no se han dado cuenta, quiero decir, pero si son conscientes están en ellos. Eso es lo fundamental, sí señor. Ellos no son médicos, no son enfermeras, no van a curar a esas personas, saben que se les van a morir, pero quieren que se mueran con dignidad. Y es verdad lo que has dicho, hay algunas personas, hay alguno ahora todavía allí en la casa de los enfermos del SIDA que dicen, yo no puedo dejar de dar gracias al Señor porque me ha dado la enfermedad, porque si no hubiera tenido la enfermedad, quizá no hubiera conocido que se me puede amar y que puedo amar. Es que a mí esa anécdota me pone los pelos de punta. O sea, que alguien pueda decir que ha sido la enfermedad una bendición, no es porque por sí misma la enfermedad sea una cosa buena, sino que le ha sacado el partido de, gracias a ella, descubrir a gente que amaba de verdad. José María Calderón, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Ha sido un placer estar contigo y con todos los que nos estén viendo. Ha sido como conocer a un íntimo amigo de la Madre Teresa de Calcuta. Gracias por estar con nosotros. Y a vosotros, pues nada, lo mismo, que os espero el próximo día, como siempre en La Baraja, que vamos a traer a una persona que se ha convertido, que como San Agustín ha estado dando viajes y vueltas al mundo y a todos los rincones de las filosofías, hasta toparse directamente con Dios. La última carta, la última pregunta va para vosotros. Hasta el próximo día.